Queridos hermanos y amigos, en esta noche les enviamos un cordial saludo de parte del grupo de intermedios de la Iglesia Belén. Y en esta noche quisiéramos comentar y quisiéramos platicar acerca de un pasaje que narra la oración de un joven, ¿sí? Que levanta a Dios en unos momentos de dificultad, de crisis. Y queremos invitarle a que lo leamos todos juntos. Este pasaje del que estamos mencionando se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2, y vamos a leer los versos del 20 al 23, que dice de esta manera: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Seguramente usted ya ha leído este pasaje con anterioridad. Y es muy importante, hermano, que veamos el concepto que tenía aquel joven de Dios a través de esta oración. Es importante porque la Biblia nos enseña, ¿sí?, a través de la vida de todos los personajes de los que nos narra, el concepto que tienen de Dios, lo que se sabe de Dios y la forma en la que Dios se ha dado a conocer y se revela a sí mismo, ¿sí?, a los profetas, a aquellas personas que han tenido parte en la Escritura, que han sido actores de todos estos pasajes, que han actuado, que han estado ahí presentes recibiendo la palabra de Dios. Y entre ellos está Daniel. Y es importante que nosotros sepamos qué sabe Daniel de Dios y cómo Dios se reveló a Daniel. Entonces, en este pasaje, hermano, podemos ver a través de esta oración las características y las maravillas del Señor, las maravillas de Dios. Dice la Escritura, leyendo un poquito antes en el verso 19, dice: Entonces el secreto fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Si usted recuerda, hermano, este pasaje, los jóvenes también deberían recordarlo, y si no, tomen su Biblia y lean los versos anteriores, los primeros 2 capítulos, para que comprendamos el contexto en el que se da esta oración. Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia, y en su estancia ya fue preparado, fue educado en las letras, en la literatura, en la cultura, ¿verdad?, de aquella nación que los había llevado cautivos. Y en aquel entonces el rey que había sitiado Jerusalén y había llevado cautivos al pueblo a Babilonia era el rey Nabucodonosor. Y él cierta noche tuvo un sueño, que dice la Escritura, que lo perturbó de tal manera que ya no pudo dormir. Y le angustió tanto lo que había soñado, que inmediatamente mandó traer a todos los magos, astrólogos y toda la gente que podía considerarse como sabia en aquel entonces, para que le interpretara y le dijeran qué era lo que quería decir aquel sueño que él había tenido. No pudiendo darle respuesta, él ordenó, ¿verdad?, que ejecutaran a todos los sabios, astrólogos y todos aquellos magos, adivinos y toda esa gente que se consideraba sabia en aquel entonces, a los que el rey les preguntó y no le pudieron dar una respuesta. Entonces, Daniel, dice la Escritura, que llega con sus amigos, sí, con sus otros 3 amigos, y les expone el problema que ellos tenían, que el rey necesitaba una interpretación de su sueño, porque si no, matarían a todos aquellos que eran considerados como sabios, y entre ellos estaban precisamente Daniel y sus amigos. En ese momento dice la Escritura que él llega con ellos, les comenta, les platica, y todos se ponen a orar, se ponen de acuerdo, se ponen en comunión con Dios, pidiéndole que tenga misericordia y les dé a entender el asunto del rey, el sueño que él había tenido, y que les pudieran el Señor revelar la interpretación de lo que significaba, ¿verdad? Porque esa era la intención del rey, que le dijeran su sueño y aparte la interpretación
de lo que quería decir aquello que había soñado, aquello que lo había perturbado aquella noche. Y dice la Escritura que el Señor le revela a Daniel en una visión de noche el sueño y la interpretación. Y entonces dice en ese momento, en el verso 19, por lo cual, dice, bendijo Daniel al Dios del cielo. Hermano, qué hermoso que Daniel, a pesar de ser un jovencito, la gente que conoce de esto, los estudiosos, dicen que posiblemente Daniel tenía aproximadamente unos 15 a 17 años. Era muy joven. Y fíjese el concepto ya que él tiene a esa edad de quién es Dios. Él dice, y bendijo Daniel al Dios del cielo. Es decir, Daniel sabía perfectamente que toda la creación había sido hecha por un Dios creador, omnipotente, omnisciente, con una sabiduría infinita, y que había diseñado todos los cielos y todo lo que se veía le pertenecía a él. Y luego nos dice, ¿verdad?, el verso 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, es decir, por siempre, desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, siempre que sea bendito el nombre de Dios. Y esto debemos tenerlo también presente nosotros, hermano, que siempre sepamos que el nombre de Dios, Él es bendito por siempre, por toda la eternidad, que siendo conscientes de ellos le demos la gloria y la honra a Dios por todas las cosas que Él hace. Porque suyos son el poder, dice, y la sabiduría. Bueno, mencionábamos aquí, ¿verdad?, hace un momento, que Él tiene perfectamente claro que Dios es todopoderoso, omnisciente y omnipotente, y esas características que todos conocemos de Dios, Daniel las narra en este pasaje, ¿verdad? Se da a entender el concepto que Él tiene del Creador, de su Dios. Y luego dice, Él muda los tiempos y las edades, es decir, que Dios tiene el control de todos los sucesos de la historia de la humanidad, de cada uno de nosotros. Los hechos que han de ocurrir, los pasados, los presentes y los futuros están en las manos de Dios. Y Él sabía perfectamente, ¿sí?, que todo el acontecer de lo que estaba sucediendo en su vida estaba siendo dirigido por Dios. En este sentido también nosotros debemos considerar esto. Todo lo que nos sucede, todo lo que nos acontece, no se escapa de la mirada del Señor. Que Él muda tiempos, es decir, que Él tiene el control de todas las cosas y Él hace que las cosas sucedan a su hora y en su momento. Quita reyes y pone reyes, dice el mismo verso 21. Esto, hermano, es de llamar nuestra atención porque Daniel sabía perfectamente de joven cómo era que Dios organizaba la vida de la humanidad. A él le tocó ver, cuando estaba en Jerusalén, cómo había caído el rey que estaba ahí en ese momento y había dado a Nabucodonosor el poder de tener influencia sobre el pueblo de Dios. Esto lo podemos ver en el verso 2, fíjese cómo dice. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar. Fíjese, hermano, aquí nos dice cómo Nabucodonosor llegó y él sabía que Dios lo había entregado en sus manos al rey de Judá en aquel entonces, lo entregó en manos de Nabucodonosor. Y aparte también, cuando nosotros leemos un poquito más adelante acerca del sueño de Nabucodonosor, vemos que la interpretación consistía en una secuencia, ¿verdad?, de reinos, que uno sucedía a otro y cada uno inferior al anterior. Y cuando Daniel entiende esto, él dice perfectamente claro, ¿verdad?, que él pone y quita a los reyes, es decir, que todo el acontecer de la vida de los hombres está en las manos de Dios, ¿sí? Dice, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Qué hermoso, hermano. Ahora los jóvenes que están estudiando y que Dios les está dando sabiduría y conocimiento, que podamos entender y podamos tener presente en nuestro corazón que todo eso proviene de Dios. Que no haya en nosotros un sentido de arrogancia o de soberbia por todo lo que hemos estado aprendiendo en la escuela y que pudiéramos pensar que somos muy capaces o que nuestra inteligencia es algo muy particular de nosotros. No, hermano. La Escritura nos enseña que todo eso proviene de Dios y que con los jóvenes que están estudiando su carrera y los que ya terminaron podamos sentir con humildad, ¿sí?, podamos sentir con sencillez en nuestro corazón que todo se lo deben y se lo debemos al Señor.
porque Él ha sido bueno con nosotros. Y con humildad reconozcamos que la sabiduría procede de Él. Y que pongamos, ¿verdad?, nuestra profesión y lo que hemos logrado académicamente y lo que lograremos, siempre ponerlo en las manos de Dios y a su servicio. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Sí, hermano. Dice Juan, ¿verdad?, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, que Dios se revela a sí mismo con tal claridad que podamos entenderlo directamente. No hay nada oculto, no hay nada escondido de Dios. Todo nos lo revela su palabra y nos lo da a conocer quién es Él, cómo es Él, su carácter, su poder, su divinidad, sus obras, sus propósitos para la humanidad, hermano. ¿Sí? Eso lo dice el verso 22. Y el verso 23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Aquí este pasaje, hermano, lo que nos enseña es que Daniel sabe, ¿verdad?, que ese mismo Dios al cual adora y el cual está alabando en esta oración es el mismo que tuvieron sus padres. Es decir, aquel Dios que hizo milagros y que todas sus obras están registradas en la Escritura, y él sabe que Dios es el mismo. Él sabe, aquí lo podemos ver de manera implícita, que Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo en todo momento. Te alabo, Dios de mis padres, y te doy gracias, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermano, aquí podemos darnos cuenta que Dios siempre da una respuesta a quien le busca. Dios siempre da una respuesta a aquel que se acerca a Él con humildad, reconociendo su grandeza y reconociendo nuestras limitaciones. Cuando nos acercamos a Dios de esa manera, en humildad, y reconociendo nuestra necesidad, y trayendo nuestra petición delante de Él, podemos esperar que Él siempre nos dará la respuesta conforme a su voluntad, conforme a su propósito y conforme a su carácter, a lo que Él tiene para nuestra vida. Y que en esta noche nosotros podamos reconocer, igual que Daniel, que en las manos de Dios está nuestra vida, en las manos de Dios están nuestros tiempos, lo que acontece en nuestra vida, todo está en sus manos. Él, en su infinito poder, sabiduría y grandeza, dirige nuestra vida y siempre nos da la respuesta a nuestras peticiones. Esperamos que esta consideración de la palabra de Dios haya sido de bendición para su vida y que en la vida de los jóvenes podamos dar a conocer, ¿verdad?, a través de estos pasajes, la importancia que es que desde jóvenes, desde muchachos, podamos tener un concepto muy claro, muy preciso, de acuerdo a las Escrituras, acerca de quién es Dios y cómo trabaja en nuestra vida. Que Dios le bendiga, hermano. La paz de Dios.